El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando San Juan Pablo II sufrió el atentado, que era un atentado mortal, impulsado por la malicia de varias fuerzas que se resistían a la predicación del Papa Juan Pablo II y a la denuncia que él venía haciendo de los errores en el ámbito de la política, de la cultura, en el ámbito social, en el ámbito intelectual. San Juan Pablo II va a la cárcel a visitar a su agresor y a tenderle la mano del perdón y de la misericordia de Dios. De hecho, hay una falta que da excomunión ipso facto, late sentencia, que significa que la persona queda imposibilitada para estar en comunión con Dios, con la Iglesia, así no sea católica, el atentar contra el Santo Padre. Y él hace ese gesto de ir donde su agresor, de ofrecerle la misericordia y ofrecerle un perdón que no es el perdón de él, es el perdón de Dios, que, como lo dice este texto del Evangelio, es bueno hasta con los malos y con los ingratos.
El Papa Benedicto XVI también, cuando fue traicionado por su mayordomo, un hombre de confianza, que tenía acceso a todos los, pues a todo lo que el Santo Padre tenía como personal de él, y le robó una documentación de un proceso que apenas se estaba llevando a cabo dentro de la iglesia, y fue la filtración de dineros negros en la banca vaticana. El Papa tenía toda esta documentación porque estaba meditando y reflexionando cómo iba a llevar a cabo la limpieza del Banco de la Santa Sede por dineros de la mafia, del narcotráfico, dineros sucios que se habían filtrado dentro de la mafia, pero que estaba orando, y este hombre robó esos documentos privados del Santo Padre y se los entregó a la prensa. Fue una traición al nivel más alto que sufrió el Papa Benedicto XVI. Este hombre fue entregado a la justicia, pero después de ello el Papa también le tendió la mano, el Papa Benedicto XVI, y se preocupó por el bienestar de su familia, de él como persona. La misericordia y la bondad de Dios para aquellos que se habían portado mal. Y así tendríamos muchos testimonios de los santos, de la iglesia, de cómo obró con misericordia el Señor. ¿Y cómo obraron estos hombres con misericordia frente a ellos? Es la misericordia y el amor que el Señor nos pide tener incluso con nuestros agresores, incluso con quienes se declaran nuestros enemigos, incluso con quienes se oponen a nosotros por el hecho de querer llevar una vida cristiana y fiel al Señor, incluso de aquellos que nos desacreditan, que inventan calumnias, que hacen difamaciones, que presionan, que hacen toda clase de daño para ponernos tropiezos en el camino que vamos hacia el Señor, sin que nosotros seamos perfectos, pero cuando se quiere ser perfecto. Y yo creo que el mejor acto de caridad, el más grande de todos que podemos tener con aquellas personas que nos han hecho daño, que nos hacen daño, que inventan mentiras, calumnias, que ya no es solo difamación, porque a lo mejor no son ni siquiera errores, sino calumnias reales. El mejor acto de caridad para con ellos es traerlos al altar de la Eucaristía, traerlos a los pies del Señor. No hay un acto de bondad más grande para quien es nuestro agresor, para quien nos intenta hacer daño y hacen todo lo posible por hacernos daño, que traerlo ante la fuente de la bondad que es el Señor. Y el mayor acto para traerlos a la fuente de la bondad es la oración, y la oración eucarística, la oración a los pies de Jesús sacramentado en el corazón de la Virgen. Por eso nosotros no podemos nunca cansarnos de orar por estas personas, porque acudiendo con esta pedagogía de la oración también llegará algo a nuestro corazón, y es la capacidad de hacer el bien cuando haya que hacerlo. También habrá la capacidad de tener misericordia para con ellos sin renunciar a la verdad, porque hay veces la gente cree que la compasión y la misericordia obvian el error. San Juan Pablo II con Alia no obró el error. A Alia le tocó pagar una condena en prisión, pero le brindó el perdón, le brindó la cercanía de su corazón. Pero el Papa Juan Pablo II, como jefe de Estado, dijo: no, sáquela de la cárcel, yo quito todas las... No, había que reparar. Y Alia lo entendió, y eso le sirvió de conversión a él también. El Papa Benedicto XVI a su mayordomo tampoco lo eximió de que pagara el error, de que reparara, y él reparó. También le tocó pagar prisión y una fianza. De hecho, este hombre murió hace poco, pero ya en un camino de reparación. A veces nos da miedo orar por nuestros agresores, a veces nos da miedo hacerles el bien de la misericordia, porque creemos que hacer el bien de la compasión y la misericordia significa obviar el error,
y eso no significa eso, ¿sí? El agresor tendrá que reparar por su error, pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde o a la justicia civil o le corresponde a la justicia divina, que son las autoridades que imparten ese tipo de justicia. A nosotros nos corresponde orar, tender siempre la mano de la misericordia y del amor, y nunca obviar el error. Nunca. Una esposa se da cuenta que su esposo le está siendo infiel y le dice: perdóname. Claro que yo te perdono, pero eso no significa que sigas siendo infiel, que sigas en el pecado. Tienes que dejar el pecado. Y a su esposa le corresponderá también, en un proceso de perdón, sobre todo de reparación, verificar que él no vaya a caer en lo mismo. Ponerlo a prueba, porque eso le va a ayudar para mostrar su verdadero arrepentimiento y para llegar a un verdadero arrepentimiento. Hay gente que cree que la misericordia significa renunciar a la verdad. Jamás. Que creen que el perdón significa obviar el error. Jamás. Que creen que la compasión significa no tener en cuenta los errores y decir: aquí no pasó nada, señores, sigamos para adelante, démonos la mano. No, esa no es la misericordia que nos pide el Señor, no es la compasión. No ese es el tipo de amor que nos pide el Señor. El Señor va mucho más allá, nos pide un amor desde el corazón. Hay personas con las que uno no puede caminar porque están en el error y se obstinaron en vivir en el error. Y uno no puede andarse dando los brazos y las manos con ellos, pero sí puede tenerlos en su corazón y orar todos los días por ellos, entregárselos al Señor todos los días, de manera especial en la Eucaristía y en la adoración eucarística. Yo hoy voy a decir algo, y creo que lo digo con un corazón tranquilo, lleno de paz. Miren, hay personas que están sufriendo por escuchar las homilías, y quienes van a escuchar esta homilía saben, las presionan, las maltratan psicológica y religiosamente. Yo en estos momentos estoy facultado por la Iglesia, tengo mis credenciales actualizadas y las facultades actualizadas por mis superiores, por la Iglesia Católica, por mi diócesis, para predicar. Pero hay algunos líderes laicales que están vetando a las personas que escuchan las homilías y están vetando las homilías. Incluso ya han hecho todo el proceso de poner quejas a mis superiores, y yo con ellos he podido tener un diálogo franco, tranquilo, muy paternal y filial, para aclarar todo, simplemente por denunciar el tema del mal menor. Es por eso, no es por otra cosa. Porque a algunos este tema les cayó, ellos cometieron un error muy grave y no se han retractado, y deben hacerlo porque el perdón y la misericordia no eximen del error. Ellos engañaron a mucha gente, a muchos católicos, y la gente se fió de ese consejo y cometió un error muy grande, que fue votar por el aborto, votar por el matrimonio igualitario, la adopción para personas del mismo sexo y la legalización de la droga con otras propuestas que habían buenas. Lo que pasa es que se mezcló. Mientras ellos se descuidaron, en el mismo campo le sembraron cizaña, y entonces está la cizaña ahí. Y hay que advertir que en ese campo hay cizaña. Y estas personas, que son unos líderes laicales, se equivocaron e hicieron equivocar a la gente, citando mal el magisterio de la Iglesia y arbitrariamente sacándolo del contexto para hacerle creer a la gente un error, una mentira de que la Iglesia apoya el mal menor. Jamás. Hasta la actualidad ni siquiera el Papa Francisco, en declaraciones que le ha dado a veces en ruedas de prensa, dice que el aborto no es un mal menor, que el aborto es un crimen. Pero estos católicos le dijeron a muchos católicos, a muchos, miles de católicos en Colombia, que el aborto en las 3 causales se podía considerar un mal menor, y que como era un mal menor,
si era posible votar por este candidato para que no se metiera Petro y no se metiera el comunismo a Colombia. Ellos dijeron que había que considerar el matrimonio entre 2 hombres y 2 mujeres como un mal menor. Eso le dijeron a la gente, a los católicos, y que como ellos eran católicos y son líderes católicos y tienen poder, porque es verdad que tienen poder, es verdad que en estos momentos tienen fama, han gozado de buena fama, es verdad, sí, que también tienen maquinaria de poder. Entonces muchos católicos creyeron en ellos, entre ellos hijos espirituales míos, que después de que pasó esto me decían: padre, es que mire, yo hice esto. Y yo: ¿y cómo tú hiciste eso? Ah, padre, yo creí que eso se podía y que usted estaba de acuerdo. No, es que la iglesia no está de acuerdo con eso. Y esas personas han venido incluso aquí a intimidarme. Han venido con la intención, de manera camuflada, de hacerme callar, y yo no me voy a callar. Porque yo no hago pactos con el error. Yo no puedo hacer pactos con el error. Es un error y yo no puedo obviar el error. Así fuera mi mamá, mi papá, a quien amo con todo mi corazón, que lo hubiese cometido, yo no puedo obviar el error. Y yo no puedo justificar un error porque les haría daño a ellos mismos. Pero se han obstinado en esto hasta el punto de desacreditar y decirle a la gente: está prohibido. A mí la iglesia no me ha prohibido hablar de esto. Acaban de renovarme en las facultades presbiterales para predicar, para confesar y para celebrar. Hace unos días, ahorita tan solo en los primeros días de agosto, me acaban de renovar las facultades. Yo predico con facultades en obediencia a la iglesia, y la iglesia dice que yo estoy facultado para predicar. Pero la gente está confundida y está sufriendo mucho. Lo digo sobre todo por estas pobres almas que se sienten confundidas, porque en nombre de la obediencia, yo no sé a quién, pero no a la iglesia, ¿sí? No es a la iglesia. En nombre de la obediencia les dicen que no pueden hacerlo y que es un daño para sus almas. Porque las homilías, simplemente porque a la luz de la palabra del Señor, del magisterio de la iglesia, yo lo trato de citar correctamente. Si es más, si alguno de los que escucha las homilías, si les pido ese favor, se dan cuenta que yo estoy diciendo algo contrario al magisterio, porque esto yo ya lo he hablado con mis superiores también y no hemos encontrado ningún error en el magisterio, pero si lo encuentran, para mí es un beneficio poder hablar esto públicamente porque puedo corregirlo. Lo que pasa es que ellos nunca han venido con el magisterio de la iglesia, nunca, nunca. ¿Por qué será? Que cada uno saque su conclusión. ¿Yo qué puedo hacer por ellos? Yo sé que yo no puedo darme la mano y andar para el mismo ritmo con ellos, porque yo no puedo confabularme con el error. Yo los debo amar y los amo con todo mi corazón, y todos los días los traigo aquí a la Eucaristía, todos los días los traigo a mis pobres oraciones y oro por ellos, porque sé el amor tan grande que Dios les tiene, sé y conozco el amor tan grande que la Virgen les tiene, pero también me doy cuenta del dolor tan grande que le están causando al corazón de la Virgen y al corazón del Señor y a la misma iglesia. Gracias a Dios yo no tengo ningún resentimiento con ninguno, gracias a Dios. Cuando he dicho algunas cosas de los sacerdotes es por el amor que me mueve al sacerdocio. Esta casa del Ave María es un lugar de recuperación sacerdotal. Sacerdotes que han estado en el error han venido aquí, se han recuperado. Ellos mismos me dicen, escuchan las homilías y me dicen: padre, nunca se calle, porque nos hace mucho bien. Pero el que está en la soberbia y está ciego, mañana lo vamos a escuchar en el Evangelio, se dedica más a hablar de las pajas que a ver las vigas que tiene dentro. Y es que las vigas nos hacen muy ciegos, y la viga nos hace creer que somos las víctimas. ¡Qué pecado! Ellos están creyendo las víctimas, pero no lo son. Menos mal, en la iglesia ninguno de nosotros es víctima, la única víctima es Cristo. Todos vamos en un proceso de conversión y de purificación. Pero yo, ¿qué le digo a estas personas que están siendo maltratadas? Porque me da pesar de ellos y las presionan psicológicamente, están sufriendo una presión religiosa que no es de la iglesia.
no desde la iglesia. Si mañana las autoridades de la iglesia sacan un como me llaman y me dicen, padre, no puede seguir predicando, yo obedezco. Mi obispo lo sabe, mis superiores lo saben. Simplemente que si a mí me dicen, padre, eso que usted está diciendo en las homilías no es correcto, también lo escucho y voy y verifico. Yo he escuchado a la gente, pero ellos han venido en algunas ocasiones aquí a este lugar y yo me he sentado horas y horas con ellos a escucharlos. He tratado de hacerlo con delicadeza, con paciencia, con respeto, ¿sí? Nunca en medio de la grosería, jamás. Pero yo no puedo darme la mano con el error, no puedo, porque soy cristiano, porque trato de seguir al Señor, porque me esfuerzo todos los días sin ser perfecto por obedecerle a mi madre la iglesia. A mí me decía, un superior me dijo, tú has hablado con estas personas porque mira, claro, ¿les has mostrado todo esto que me estás diciendo? Sí, se los he mostrado todos, pero no quieren aceptar la verdad del Evangelio, no quieren aceptar la doctrina de la iglesia y yo ya no puedo. O sea, dice el catecismo en el 8º mandamiento, dice que nosotros tenemos una tarea de ayudar a nuestros prójimos con la corrección. Y dice que cada uno ha de interpretar de manera correcta y buena los pensamientos, las palabras y las acciones del prójimo. Yo he tratado de hacer ese ejercicio y con ellos llevo haciendo mucho tiempo. Pero cuando ya evidencio el error, dice San Ignacio de Loyola, trate de corregirlos. También de manera personal lo hice. No crean, antes de elecciones, yo llamé a los impulsores de esto. A uno de ellos lo llamé aparte antes de que me cometieran esta locura. Y les dije, pero me dijeron que yo era el que estaba en el error. Pues bueno, bendito Dios, yo les dije, yo no puedo seguir en esta línea, porque está el error. Pero yo traté de hacer la línea evangélica, llamarlos aparte. Horas, aquí estuve con uno de ellos casi 6 horas, escuchándolo. Es más, me senté después de desayuno y pude medio sentarme a almorzar casi a las 2:30, 3 de la tarde. Pero no me importó el almuerzo, ¿sí? A mí me importaba era que camináramos en el bien, casi 6 horas. Le dije, mira, eso no es correcto, esa interpretación que le estás dando a Santo Tomás no es lo que dice Santo Tomás, lo que está citando del magisterio de la iglesia no es del magisterio de la iglesia, sin grosería, sin altar. Yo simplemente escuché, sí. Es más, me di el tiempo luego toda la tarde de reflexionar, de consultar con otros, lo que yo ya sabía, hice el ejercicio de consultar y después de orar. Y después llamé a esa persona y le dije, mira, por ese lado no van las cosas. ¿Sí? Y son personas a las que yo amo, sigo amando y hoy más que nunca. ¿Sí? Pero aunque las ame, yo no puedo estar de acuerdo con el error. Ahora están haciéndole mucho daño a la gente. Y eso sí divide. Porque se aprovechan de las pobres personas y las confunden. El mal siempre es así. Dice creo que es San Justino, San Atanasio, no recuerdo, que el mal se viste de bien y de verdad para crear confusión. Y vuelvo y les digo, si hay algo desde el magisterio de la iglesia, yo he mandado, incluso voy a volver a mandar hoy, las citas del magisterio de la iglesia, del catecismo, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de las encíclicas, de las notas que trae la iglesia, no lo que digan por ahí teólogos o politólogos, no, la iglesia, porque para mí es la fuente de confianza. La voy a volver a mandar hoy para que lo tengan en cuenta, voy a mandarles una foto, ¿sí? Estas personas conocen todo eso, yo les he mostrado todo eso. Lo que pasa es que están obstinadas en el error y yo no puedo parar de denunciar el error porque eso está dañando sus almas y la de muchos. Aquí mucha gente y ya muchísima gente ha caído en la cuenta y gracias a Dios porque en estas contiendas políticas la pobre gente que no conoce se ve presionada por todas estas cosas y van dando la libertad del voto a cualquiera.
ya saben que no pueden confiar porque son personas que no se han retractado. Ya les dieron un mal consejo, no vuelvan a caer en lo mismo, no vuelvan a caer. Uno, ¿cómo se da cuenta? Cuando la persona repara, ¿sí? Cuando está dispuesta a reparar y reconoce el error. Pero si la persona no reconoce el error, quiere decir que está obstinada en el error, y eso es soberbia, y eso está muy mal, y eso lo aprovecha el demonio para hacer daño, para dividir. Entonces, el amor nunca y la compasión, ¿sí?, no obvia el error. Yo los amo entrañablemente y no dejaré de orar todos los días por ellos hasta que el Señor me lo permita, porque sé que el Señor, que es bueno y que los ama, quiere lo mejor para ellos. Y hay de aquellos que estando cerca de ellos obvian el error y dicen aquí no pasó nada, sabiendo que sí pasó, y no les hacen ver, no les dicen. Dice el catecismo, citando a San Ignacio de Loyola, que hay que buscar todos los medios habidos y por haber para que esas personas se salven. Porque el diablo se puede valer de eso para hacerles daño a ellos y hacerle muchísimo daño a la iglesia. Nosotros tenemos que orar mucho, amar mucho, ¿sí?, cuando se está en el error, y pedirle al Señor que nos libre del error. Y si hemos caído en el error y nos damos cuenta que caímos en él, también con humildad reconocer y pedir perdón y salir de él. A mí me encanta mucho hacer un ejercicio, todos los días lo hago. Y es ir a revisar mi vida y mis actitudes a la luz de la palabra del Señor y luego del catecismo. Y yo me voy revisando. Y hay veces que me doy cuenta que estoy errado en algunas cosas y digo, tengo que cambiar. Porque yo a la iglesia le debo agachar la cabeza, ¿sí? Y debo hacerlo con sencillez. ¿Para qué resistirme ante una autoridad como lo es nuestra madre la iglesia, sobre todo en un magisterio tan bello, hermoso y firme como lo es el catecismo de la Iglesia Católica? Una de estas personas me decía, padre, es que usted no le puede hablar, y es un laico, usted no le puede hablar así a la gente. Sí, ¿y por qué no le puedo hablar así a la gente? Porque la gente se confunde, la gente no está lo suficientemente formada. Pues con mayor razón les debo hablar para que se formen, ¿sí? Porque si la gente se confunde es porque quiere decir que no conoce el magisterio de la iglesia y no conoce la palabra de Dios, y es un auxilio que les está tirando el Señor para que vayan al catecismo, verifiquen y puedan comprobar su fe, porque yo no les estoy diciendo que se queden con lo que dice el padre Omar. Yo a la gente le digo, vaya al catecismo, vaya a la palabra de Dios, vaya a las encíclicas, no se queden con lo que yo les digo, y me sirve mucho que vayan, porque si de pronto yo tengo un descache, es la forma más hermosa y comunitaria para darme cuenta que por ahí cometí un descache, ¿sí? Aquí con mis hermanos es muy lindo porque nosotros compartimos y hablamos, y de repente a veces compartimos y algunos se va y buscan el catecismo y dice, ay, mire, esto no estaba, y nos lo mueve, ay, gracias, porque yo lo había entendido así, pero ya cuando vamos a la misma fuente 3 o 4, y entre los 3 y 4 buscamos la objetividad de la fuente, nos damos cuenta por dónde es que debemos meter la cabeza. Mire, fue tan tremendo eso del mal menor que hasta mis hermanos, en algún momento, por creerle a estas personas, dijeron, no, nos vamos a meter por ahí. Cuando yo les dije, miren, no, cuidado, miren lo que dice el catecismo. Ay, padre, nosotros no sabemos, si usted no nos dice, hasta hubiéramos metido la cabeza por ahí mismo. Por eso no se fíen de las propuestas políticas de ellos, porque no se han retractado. Si se retractaran, bueno, uno dice, aquí ya hay algo de fiar, ¿sí? Pero es que fue algo muy grave, ¿sí? Gravísimo, que la iglesia nunca, dentro de lo que les voy a mandar ahí, está la nota moral de la Congregación para la Doctrina de la Fe frente a la actitud que debemos tener todos los católicos en tema de participación política. Y es un deber, la democracia es un deber, la política es buena en sí mismo y los católicos no nos podemos desentender de ella. Una cosa es que los sacerdotes no tengamos participación directa en política, pero debemos iluminar al pueblo en esos temas. A nosotros nos pueden callar en eso.
un obispo, un sacerdote que no ilumine al pueblo en temas políticos, está cometiendo faltas de omisión grave con lo que le toca hacer como pastor. Hay que promover, iluminar los principios morales para que la iglesia haga muy bien, para que los católicos hagan muy bien las elecciones. No se fíen, se los digo de todo corazón. Estas personas no se han retractado. Sus propuestas no son confiables y cuando uno no tiene confianza porque no se la están dando, es mejor no meter la cabeza por ahí. ¿Sí? Y tenemos varias salidas democráticas para tener un cumplimiento moral con la iglesia, con nuestra fe cristiana, también con nuestro país, también con nuestros hermanos, ciudadanos. Pero vuelvo y les digo, compasión, misericordia, amor, no significa que hay que obviar el error jamás. El Papa Francisco, un impulsor de la misericordia, en varias ocasiones ha denunciado las faltas y los errores en nosotros los sacerdotes, en la vida consagrada, en los laicos, en los cristianos, y ha promovido la misericordia. ¿Sí? Entonces el error no se puede obviar, y más hoy que la libertad humana se ve amenazada por todos los frentes que constituyen la realidad del mundo. ¿Sí? Por la realidad social, porque hoy mucha gente está viciada en el error. Entonces tenemos esa amenaza y esa presión que todo el mundo nos quiere aconsejar. Pero a ver, los que me están dando consejo ya llevan un proceso serio de conversión. Están buscando la santidad, son coherentes. Porque si ese entorno social no es coherente, yo no puedo escuchar sus consejos. Es una irresponsabilidad. ¿Sí? Si el esposo que le está haciendo infiel a su esposa va y le dice a su amigo cómo debe tratar a su esposa, no le haga caso, ni le preste atención. Evádalo inmediatamente, porque estando en el pecado, ¿cómo lo va a aconsejar a usted? ¿Sí? Estas personas que cometieron este error en Colombia y no lo retractan y siguen en él, ¿con qué derecho van a aconsejar a los demás? No lo pueden hacer. Pero dicen que yo estoy endemoniado, son comentarios que van y vienen. Sí, igual yo le entrego todo eso al Señor. Para mí es una bendición muy grande, una oportunidad de revisar mi vida continuamente a los pies del Señor. Sí, trato de hacerlo. Y a los pies de mi madre, la iglesia, a quien amo, quiero amar con todo mi corazón. ¿Sí? Pues de Jesús dijeron que era el príncipe de los demonios, ¿sí? Que no van a decir de mí que soy un pobre pecador en vías de conversión, ¿sí? Frágil, débil, con errores, ¿sí? Eso es un bien muy grande para mi alma porque eso me empuja a estar más a los pies del Señor y trato de hacerlo, ¿sí? Que el Padre Omar está dividiendo, ¿sí? Eso lo dicen de diferentes grupos laicales, ¿sí? No crean que es uno, son varios grupos laicales que dicen que yo soy. ¿Por qué? Porque resulta que yo sin saber, al Señor me dice, hable de esto y yo hablo. La culpa no es mía, el Señor es el que me pone a hablar de esas cosas, ¿sí? A través de su palabra. Seguramente se sienten aludidos y yo a muchos ni los conozco, ni sé qué clase de vida llevan, ¿sí? Gracias a Dios conozco la poca gente que viene aquí a la confesión y lo que queda en la confesión el Señor ya lo perdona y lo olvida, ¿sí? Y yo también ni me acuerdo. A veces viene gente y me dice, padre, ¿se acuerda de lo que le dije? Yo no me acuerdo de nada. Y a qué pesar, a veces hasta me va a pesar con mis hijos espirituales porque ni eso me acuerdo, ¿sí? Y yo estoy tratando y nada, ¿sí? No me acuerdo, ¿sí? Bueno, gracias a Dios, eso es por la gracia del sacramento seguramente. Entonces, pero ¿quiénes son los que dividen? El que divide es el que está en el error, ese es el que le hace un daño muy grande a la iglesia y le hace daño muy grande a nuestra alma, a nuestro corazón. Y uno no puede hacer parte del error. Alguien me decía, padre, es que estas personas, vea, todas son así. Le dije, no digas que todas son así porque todas no son así. Uno por las partes no puede juzgar la totalidad. ¿Sí? No puede juzgar, son unos cuantos que son los que hacen eso, pobrecitos están en el error, pero uno no puede meter a toda la masa ahí. Yo no puedo decir que todos los sacerdotes, por varios sacerdotes, muchos sacerdotes que andan en el error,
que todos son así. Yo conozco sacerdotes muy santos, que para mí han sido una bendición muy grande en este camino. Hombres que en el silencio aman al Señor, a la iglesia, su ministerio sacerdotal, y son un estímulo muy grande para mí. Uno por las partes no puede juzgar la totalidad. Yo conozco obispos que son extraordinarios, hombres de iglesia, de Dios, que aman con una pureza a la iglesia. Yo los conozco, ¿sí? Yo conozco también religiosos y religiosas muy buenos, pocos pero buenos, ¿sí? Muy buenos, fieles al Señor, que se esfuerzan todos los días, esos que lloran por amar al Señor y por ser fieles. Con algunos me ha tocado interactuar, otros seguramente no los conozco, pero están en el silencio. A mí me llaman a veces sacerdotes, religiosos que escuchan las homilías, y yo les veo ese esfuerzo por la santidad, por amar al Señor. Sufren porque quieren ser fiel en sus comunidades, en sus cleros diocesanos, y eso es muy bonito. Hay gente que todavía por ellos el Señor sigue teniendo compasión de este pueblo y de la iglesia. Hay laicos muy buenos, pocos, sí, pero muy buenos, que se esfuerzan todos los días, que luchan, que sufren porque se dan cuenta de su debilidad, pero quieren ser perfectos, santos. Me escribía un laico: padre, ¿yo cómo hago para que me crezca el amor por el Señor? Porque yo quiero amarlo, yo quiero ser santo, quiero ser perfecto. Y parodiando a San Agustín, yo le decía: ese es el mejor acto de amor para el Señor. Tener el deseo y esforzarse todos los días, buscar cómo amarlo. Cuando uno se cree que ya está perfecto, está muy mal, ¿sí? Porque se le acaba el motivo para seguir luchando. Pero cuando uno ve que todavía tiene posibilidad de ser santo y perfecto, y lucha y quiere, y todos los días se esfuerza, y caí pero me levanté y con más fuerzas porque quiero darlo todo, eso para el Señor es muy valioso. El que se cree perfecto ya no necesita, entonces ese no. Ese se dedica a recibir gloria, alabanzas, honor, reconocimiento, honores, porque ya es un Dios, ¿sí? Ya está en su pedestal donde todo el mundo le debe dar culto, ¿sí? Y pobrecitos, porque ese sí va a quedar muy mal. Con el juicio de Dios va a quedar destortillado, ¿sí? Como decimos los países. Entonces, uno ve que hay gente muy buena, poca pero buena. Buena, vea, laicos, a mí me admiran algunos laicos, vuelvo y digo pocos, y esos no son de los que fanfarronean por ahí, no. Gente muy sencilla, humilde, con un deseo de ser santa y con un esfuerzo por la santidad. Y ahí está, les toca aguantarse en todas estas presiones, hasta de sus mismos hermanos. Y hasta de algunos líderes que erróneamente manipulan la obediencia, manipulan al Señor, manipulan a la iglesia porque están en el error y explotan a las pobres. Y entonces no le hable así a la gente: padre, es que yo soy pastor, yo soy sacerdote, a mí me van a pedir cuentas si no hablo. Y a mí me han dado una gracia más grande que a los laicos. No porque sea santo, no, porque en su Dios y en su inmensa misericordia, como sacerdote, yo tengo una configuración en una misión que la iglesia la llama la triple múnera en el gobierno para dirigir. Es una gracia de Estado que no la tienen otros. Por amor a su pueblo, me la confió el Señor a mí, a todos los sacerdotes, ¿sí? Para gobernar, para enseñar. El sacerdote está capacitado de manera sobrenatural para enseñar por encima de todo el pueblo. Y no significa que él es más santo, que él es más valioso, no. Es en atención al ministerio de Cristo, que nos lo confió a algunos, para enseñar, para gobernar, para dirigir. Por eso nos dicen pastores, ¿sí? Y para santificar, porque del ministerio sacerdotal brota la fuente de la santidad, que es la Eucaristía y los sacramentos. Y eso no lo tiene nada, ningún laico lo tiene, ¿sí? ¿Qué sería de la iglesia sin sacerdotes? ¿Qué sería del mundo sin sacerdotes? Estos laicos erróneamente van distanciando a la gente de los sacerdotes. Cuidado, no se dejen. Mire, a ustedes los distancian del ministerio sacerdotal y los acaban. El diablo los vuelve nada. Los separan de las parroquias y los vuelven nada.
Cristo, el corazón de Cristo está en la iglesia, ¿sí? Ahí está, y Él nunca se va a apartar de ella. No se dejen sacar de la iglesia, ¿sí? Porque a veces dicen que no, que el auténtico ambiente para ser santos es estar en ciertos grupos y obedecerle a ciertas personas. Y si no, tú no estás en gracia, no te vas a salvar, Dios no te ama. Dios te ama, en atención a eso, a que te sometas a veces a una manipulación ahí arbitraria. Y si no, Dios no te ama, no hay nada más falso. Dios ama aquí hasta a los malos, ¿sí? Todos estamos en conversión y Dios nos ama. Y no porque hayamos pagado algo, porque estemos al lado de alguien, no. Que es que porque tienen que estar al lado del Padre Omar, jamás. Dios los ama por lo que ustedes son hijos de Él, creados por Él. ¿Sí? Y Dios se va a poner muy feliz si estamos en la verdad y vivimos en la verdad. Entonces, esta es una oportunidad muy grande para mí de mandarles un mensaje a estas personas, de decirles que las amo con todo mi corazón. Que ellos, aunque calumnien, aunque hablen mal, aunque digan que estoy endemoniado, aunque digan que me desconvertí, bueno, es que yo estoy diciendo que estoy convertido del todo, ¿sí? Yo estoy todos los días, vengo a buscar la conversión, pero que los amo con todo mi corazón. Y que todos los días seguiré orando, oro por ustedes, ¿sí? Este es un mensaje para ellos. Las personas que escuchan esta homilía saben quiénes son. Vaya, díganselos, que les mando un mensaje de esperanza, de amor, de perdón. Nunca he tenido nada en mi corazón. Uno de ellos un día de manera privada me dijo: Padre, perdóneme porque yo le he hecho mucho daño a usted. A mí no me has hecho daño, yo estoy muy bien, ¿sí? Y yo te perdoné desde el primer momento, entonces no tengo nada en mi corazón, yo te amo con todo mi corazón, porque es lo que el Señor me enseña, que mi amor no es perfecto, sí, eso es verdad, alcanzará su perfección después de la muerte, seguramente, pero todos los días lucho. Entonces, y para las pobres personas que se sienten confundidas porque les toca escuchar las homilías a escondidas, que no los ven porque los persiguen. Eso parece hasta de película, pero es así, de verdad, los persiguen. Estén tranquilos, no se dejen perturbar, ni se igualen, no se vayan a igualar. Amen, perdonen, recen. Y es muy fácil evidenciar qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Y cómo me ayudan? Si me traen aquí el magisterio y ven el magisterio que hay alguna, todavía no ha venido nadie a decirme: Padre, eso que usted dice que está en tal encíclica, eso no es así, o en el concilio. No. Todavía no ha aparecido nada. Yo tengo muy buena relación con el ambiente eclesial, a pesar de hablar como hablo, sí, pero ellos saben, sí. Es que a mí me conocen desde años, en el mismo seminario, que saben que a mí me molestaba mucho porque me decían o magisterio, mis compañeros seminaristas me decían, porque me gusta mucho la filosofía aristotélica y el magisterio de la iglesia. Entonces a veces por molestarme decir: ¿qué dice el Papa? ¿Qué dice el Papa? Pregúntame a Omar, ¿sí? Siempre me ha gustado y yo trato de hablar desde ahí, desde hace años, ¿sí? Entonces no se preocupen, mientras estemos en la verdad no nuestra, sino de la iglesia, no tenemos por qué dejarnos presionar de esas amenazas, de nada. Al fin de cuentas, no juzguen y no serán juzgados. Ellos que están condenando a ellos, Dios no les dio la autoridad para condenar a nadie. Y menos hacerle, miren, meterse con el ministerio sacerdotal, eso es muy delicado, muy delicado. Una cosa es que a uno lo corrijan. Me decía mi director espiritual, un hombre que me dirige hace 18 años, un hombre de 90 años, un hombre de testimonio en la iglesia, lo conocen muy bien, y él sabe, todo esto que yo digo, yo se lo cuento, y me dijo: mijito, siempre cita el magisterio. Y me dijo: mijito, él me dice, no le prestes atención a críticas infundadas. Yo a ti te conozco, ¿sí? Entonces, no prestes atención. Si alguien viene con una crítica fundada y viene dentro de la... Porque es que esta gente es asolapada. Van y hablan detrás. A mí de frente no me dicen lo que dicen detrás. Nunca. ¿No? Esos vienen con otra actitud. Ay, yo así también los atiendo, sí. Pero el Señor, como es más sagaz que cualquiera, sí. Yo después de todas esas conversaciones llego al Santísimo, hablo con Él, con la Virgen, con la Iglesia, y ya, sí. Y a veces van saliendo, yo no tengo malicia para hablar con nadie, yo soy así abierto, como me ven en las homilías, así me conocen en la iglesia, en la jerarquía también,
y los obispos que han estado, con los que he tenido contacto, ¿sí? Mis superiores lo saben muy bien, y a mí eso me sirve mucho porque yo digo, si estoy en el error, es la mejor manera de darme cuenta de corregirme, y si no, pues también es la mejor manera de saber que voy por el camino que es. Entonces, para que la gente no se deje confundir, estén tranquilos, hay que amar. Yo los traigo todo hoy y siempre los traigo al altar de la Eucaristía, al Santísimo Sacramento, y siempre mi pobre perdón, que todavía es imperfecto, pero para todos ellos, mi amor para todos ellos. Son mis hermanos, hijos del Señor, creados por Dios, redimidos por el Señor, amados por la Virgen, pero no puedo obviar el error. No puedo obviar el error. Que eso está creando sopor y la gente está se está dando cuenta de las cosas y la gente está recibiendo iluminación en su conciencia. Bueno, eso es cosa del Señor, no mía. También ese mérito es para el Señor, no para mí. Dios en su inmenso amor que está realizando una obra perfecta, Dios lo hace. Mire, yo a veces me encuentro con gente que sé que hablan mal, dicen, sí, y yo me los encuentro y me da una alegría muy grande en el corazón porque yo no siento nada negativo en mi corazón hacia ellos. Nada, sí. Gracias a Dios, sí. Es pura bondad del Señor. Ahí es donde yo me doy cuenta que Dios es muy misericordioso con todos. Que Dios tiene un amor muy grande por todos. Entonces, pues sigamos caminando hacia el Señor, busquemos ser fieles todos los días, no dejemos de mirar la santidad, no nos dejemos intimidar ni amedrentar por nada ni nadie. La iglesia sufre mucho hoy porque la confusión es muy alta, ¿sí? Y hay gente que me molesta, Padre, yo voy a pedir para que el Señor no lo deje callar, ¿sí? Sigan orando por mí porque soy muy imperfecto y necesito y yo quiero alcanzar la santidad. Todavía no la he podido alcanzar, pero quiero y quiero luchar. No he llegado a un amor por la Eucaristía como el Señor quiere que lo tenga, pero quiero amar a Jesús en la Eucaristía, quiero adorarlo como Él quiere que lo adoremos, quiero vivir para Él y quiero que todos lleguemos a eso también, porque es lo más grande que nos puede pasar, descubrir el amor de nuestro Señor, sobre todo en la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.